Lionel Messi es sinónimo de genio. Su control del balón, su visión de juego y su precisión en el pase lo sitúan a un nivel que pocos, si es que alguno, han alcanzado. Pero incluso los dioses del fútbol tienen sombras. Y la sombra que más parece seguir a Messi, incluso en sus días más brillantes, tiene un nombre simple, pero lleno de tensión: penaltis. ¿Será posible que en medio de tanta perfección este sea tu punto débil? No es que Messi no sepa lanzar penaltis. Al contrario, ya ha convertido a decenas. Pero fueron precisamente aquellos en los que falló, aquellos que llegaron en los momentos cruciales, los que se convirtieron en cicatrices. Y estos defectos, aunque raros en vista de su grandeza, fueron transformados en un símbolo por críticos, opositores e incluso fanáticos decepcionados. Porque no es el error lo que duele, sino el peso del momento en el que ocurre. Este vídeo es una inmersión profunda en esa herida expuesta. Revivamos las penalizaciones que marcaron su carrera, para bien o para mal, y preguntémonos si esta vulnerabilidad en realidad lo disminuye o si simplemente lo humaniza aún más. Porque si el fútbol está hecho de fracasos y redenciones, nadie mejor que Messi para representar este recorrido con toda su belleza y todo su dolor. Hablaremos de mundiales perdidos, finales amargos, eliminaciones traumáticas, pero también demostraremos cómo, incluso después de cada caída, Messi siempre volvió, siempre se puso de pie. Y quizá precisamente por eso, esos penaltis fallados no le definen. Al contrario, revelan un lado que pocos tienen el coraje de mostrar, el coraje de fracasar frente a millones de personas y aún así seguir siendo un gigante. Así que prepárate para revivir momentos intensos, controvertidos y emocionantes. Porque esa es la pregunta que vamos a afrontar con brutal sinceridad. ¿Son los penaltis el talón de Aquiles de Messi? ¿O simplemente un capítulo más en el viaje de un inmortal? Si hay un momento que dolió el alma de Messi y la de millones de argentinos, fue la final de la Copa América Centenario 2016 contra Chile. Tras 120 minutos de tensión, el título se decidiría en los penaltis. Messi, el capitán, el líder, fue el primero en golpear, pero la pelota fue demasiado alto. La patada salió desviada como un grito contenido de angustia. Argentina perdió, y Messi, arrodillado en el campo, llorando como nunca, anunció su retirada de la selección. Ese fallo no fue solo técnico, fue simbólico, fue dolor. Otro momento decisivo se produjo en la Copa América de 2011, disputada en suelo argentino. En cuartos de final contra Uruguay, Messi tuvo una actuación brillante, pero el equipo tuvo que recurrir a los penaltis. Y aunque logró convertirlo, los focos de la colección recayeron sobre él, porque el equipo no estaba rindiendo y el país esperaba que él resolviera todo. La eliminación allí reforzó la idea de que Messi no tuvo suerte con la camiseta nacional, especialmente en los penaltis. En el Mundial de 2018, en la fase de grupos, la presión era insoportable. Ante Islandia, Messi tuvo la oportunidad de poner en ventaja a Argentina, pero su remate fue atajado. El portero islandés hizo historia. Messi bajó la cabeza. El sorteo fue una llamada de atención. El equipo estaba débil, el ambiente estaba tenso y una vez más, el penalti se convirtió en un símbolo, no solo de un error, sino de una Argentina que no funcionaba, y de un Messi que parecía cargar él solo con el peso de una nación entera. Incluso en el Barcelona, donde brilló como una estrella inalcanzable, Messi también vivió la frustración en los penaltis. En las semifinales de la Liga de Campeones, en los momentos decisivos de la fase eliminatoria, falló tiros que podrían haber cambiado el destino del club. No fueron muchos, pero fueron notables.
y cada uno sirvió para alimentar la narrativa de que por brillante que fuera con el balón en movimiento, Messi, desde los 11 metros, todavía generaba incertidumbre. Estos momentos, sumados, crearon una imagen dura y a menudo injusta, porque en un universo donde los números absolutos favorecen a Messi, son los errores, en los momentos cruciales, los que quedan en la memoria colectiva. Y ahí surge la dolorosa pregunta: ¿será que los penaltis, más que una dificultad técnica, se han convertido en una herida emocional abierta en su historia? Fallar un penalti es humano, pero cuando es Messi el que comete un error, el error se convierte en un titular, en un meme, en un juicio público, y no importa cuántos goles haya marcado antes, ni cuántos partidos haya decidido con genialidad. Hay algo cruel en los tiros penales. Aíslan al jugador del mundo, y con Messi ese momento adquiere contornos casi teatrales. La tensión, el silencio, el peso de todo el país sobre sus hombros. No es solo un cargo, es un juicio. Durante años, Argentina ha esperado que Messi fuera más que un jugador. Esperaba que fuera un héroe, un redentor, un hacedor de milagros. Y no solo lo presionó en el campo, sino que lo afectó como ser humano. Los penaltis fallados se han convertido en iconos de la frustración nacional. Y si bien Messi nunca eludió la responsabilidad, también sangraba por dentro. Sus lágrimas en 2016, tras fallar aquel penal ante Chile, fueron el llanto de alguien que se sentía culpable por no poder cargar solo con todo un país. En los clubes el peso era diferente, pero también asfixiante. En Barcelona era el centro de todo. Y con el tiempo, la demanda dejó de ser solo de victorias. Comenzó a ser de milagros. Cada penal fallado se sentía como un fracaso personal, una mancha en el aura de perfección que habían construido a su alrededor. Pero pocos recuerdan que incluso los más grandes cometen errores. Incluso los dioses del fútbol tiemblan ante los 11 metros y una decisión. Y quizá ahí resida el punto más humano de Messi. En un mundo donde muchos se esconden en el momento decisivo, él siempre estuvo ahí, al frente, arrogante, aún sabiendo que si se equivocaba, él sería el crucificado. Porque la presión sobre Messi nunca fue normal. Fue desproporcionado, fue mítico. Era como si cada penalti fuera una prueba divina y cada fallo una decepción colectiva. Aún así, regresó. Lo golpearon y regresó. Esta es la paradoja. Los penaltis son el momento más solitario del fútbol. Y Messi, incluso rodeado de millones, siempre ha estado solo en ese momento. Pero quizá no por debilidad, quizás por valentía, porque afrontar lo imposible, incluso con miedo, es lo que hace eternos a los gigantes. Y Messi, a pesar de todos sus errores, nunca se desvió del objetivo. Esto no lo disminuye, esto lo hace grande. Si hay una palabra que define la carrera de Messi frente a la adversidad, es resiliencia. Y a pesar de tantos penaltis fallados, nunca dejó que el dolor se convirtiera en trauma. Al contrario, transformó la herida en fuerza. Y en 2021, en la final de la Copa América contra Brasil, en Maracaná, ni siquiera necesitó lanzar un penal para redimirse. Pero allí estaba el alma de un hombre que cargó durante años con el dolor de tantas finales perdidas. Y por último, celebró. La maldición estaba empezando a desmoronarse. Pero la verdadera catarsis llegó en el Mundial de 2022. En la semifinal contra Croacia, Messi se enfrentó al portero Livakovic, quien había detenido penaltis con maestría en rondas anteriores. Messi, firme, pegó con clase, abriendo el marcador. Pero no fue solo un gol, fue un mensaje. Fue Messi quien ya no tembló ante el arco. Él fue la estrella que enfrentó a sus demonios de frente, con una sonrisa confiada. En la gran final contra Francia, el destino preparó el clímax. Después de un partido épico con empate 3-3, la decisión fue a los penaltis.
y Messi, como siempre, fue el primero en atacar. La carga fue suave, precisa, casi fría. La pelota entró. Los corazones de millones de personas se aceleraron. Argentina ganó. Y Messi, al final del partido, levantó el trofeo que le habían negado durante tanto tiempo, no como un genio inalcanzable, sino como un hombre que cayó y se volvió a levantar. Esta redención no borró los errores del pasado, pero los recontextualizó. Demostró que los penaltis no fueron su máxima debilidad, sino parte del camino que lo formó. Messi no ganó porque nunca cometió errores. Ganó porque supo vivir con su error, porque él nunca huyó, porque entendió que la grandeza no es la ausencia de fracasos, es la capacidad de seguir adelante incluso cuando todo te empuja a detenerte. Y así, las mismas penalizaciones que una vez le hicieron llorar, hoy son testimonio de su fortaleza, de tu coraje, desde su entrega. Porque Messi no se definió por sus errores, sino por cómo los afrontó uno a uno hasta reescribir su propia historia. Cuando pensamos en Messi, es fácil recordar sus regates imposibles, sus asistencias quirúrgicas, sus goles que desafiaban la lógica, pero quizás lo más impactante de su trayectoria es el hecho de que, aun siendo un genio, tuvo momentos de fracaso que lo acercaron a nosotros. Messi es extraordinario, pero también ha fracasado. Él lloró, sintió, se cayó, y eso no lo debilita, lo fortalece. Las sanciones, en este contexto, ya no son solo estadísticas, se convirtieron en parte de una narrativa más amplia, una narrativa donde la vulnerabilidad coexiste con la gloria, donde la presión es un enemigo silencioso y donde el héroe también es humano. Messi demostró que el camino a la grandeza no se trata solo de hacer las cosas bien, sino de tener el coraje de arriesgarse y seguir intentándolo incluso cuando todo el mundo te está mirando. Y quizá por eso, los penaltis nunca fueron su talón de Aquiles. Eran, de hecho, un espejo, un reflejo del peso que cargó, la responsabilidad que nunca eludió y el dolor que transformó en victoria. Porque el verdadero genio no es el que nunca se equivoca, sino el que transforma los errores en combustible para lograr lo imposible. Messi, a lo largo de su carrera, se ha enfrentado a los 11 metros tantas veces como se ha enfrentado a la duda, y en ambas situaciones ganó. A veces con el balón en la portería, a veces con lágrimas en los ojos, pero siempre de pie, siempre volviendo. Y eso es lo que lo distingue, eso es lo que lo hace eterno. Porque tu historia no es la de alguien invencible, es la de alguien incansable. Al final, los penaltis fallados son solo detalles de una obra de arte mucho mayor. Pero estos son detalles que cuentan una historia de lucha, dolor y superación. Y por eso, incluso cuando fracasó, Messi nunca dejó de ser el mejor. Porque incluso en sus tropiezos nos mostró algo sagrado, que la verdadera leyenda no está en la perfección, sino en el alma de aquellos que se niegan a rendirse.